generalidades un poco. Y comenzamos con puros antibióticos, ¿ya? Que vamos a ver eso así súper rápido. Yo calculo, espero acabar de todo esto en 45 minutos o hasta una hora máximo, porque si no va a ser un poco tedioso luego. Entonces, comenzaremos. ¿Cuáles son los conceptos generales? Es decir, como tal, las generalidades que tienen que saber sí o sí para este tema. Primero, la clasificación de estos fármacos, de los antibióticos. ¿Por qué? Porque esta clasificación, si bien se da por su espectro o respuesta o estructura química, ¿qué es lo principal que tienen que conocer? Principalmente es por la respuesta. Porque si se dan cuenta, mayormente no ponen en un examen cuál de estos es de espectro amplio. No suelen poner eso en los exámenes. Suelen poner mayormente cuál es su espectro, o sea, a qué bacterias afecta y a cuáles no. Sin embargo, sí suelen poner por la respuesta y les ponen cuál de estos es bactericida y cuál de estos es bacteriostático o cuál de estos no es bactericida. Entonces, como que para confundirlos. Por lo tanto, por respuesta que sea bactericida o bacteriostático, sí o sí tienen que saber. Así, sí o sí, chicos, ¿ya? Es por eso que igual en cada tema, como que hago énfasis en cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos, para que lo tengan así bien en cuenta y bien claro, ¿ya? Por su estructura química, no suelen hacer preguntas acerca de esto, porque si se dan cuenta es como que según su grupo farmacológico, tetraciclinas, betalactámicos, o sea, no suelen preguntar eso. Pero sí esto mayormente, ¿no? Por su respuesta. Suele ser pregunta de examen. Sigamos. También está como que habla un poco acerca de la acción, si esta va como que a depender de la concentración o puede hacerlo por medio del tiempo, ¿ya? O depende de concentración o depende de tiempo. Entre estos, ¿cuáles quiero que se les quede bien en claro? Que concentración tiene que ver con aminoglucósidos y quinolonas y tiempo con beta-lactámicos y glucopéptidos, ¿ya? Eso pueden preguntarles. No suelen hacerlo en finales, pero sí en parciales, así que iguales, por si acaso, ¿ya? Porque suelen hacerlo a veces. Tienen que saber sí o sí el mecanismo de acción, sí o sí, porque gracias a esto también se subclasifican estos fármacos. Entonces, como que su clasificación puede ser tanto por respuesta como el mecanismo de acción, o sea, si inhiben la síntesis de proteínas, o si inhiben la síntesis de formación de la pared bacteriana, etcétera. ¿Ya? Entonces, tienen que saber eso sí o sí, porque en el examen pueden preguntarles, no sé, con respecto a las penicilinas, y les pueden poner puros mecanismos de acción, y entre esos el mecanismo de acción de las penicilinas. Así que eso sí o sí lo tienen que saber, chicos, sí o sí. Y resistencia, que no sé si les pregunten así como tal, pero pueden preguntarles como concepto, que es cuando el fármaco es ineficaz frente a un organismo. Nada más, ¿ya? Sigamos. Aquí está la clasificación que les digo. Si bien pueden preguntarles acerca de la respuesta como tal, o sea, que habíamos visto aquí, ¿no? Que es bactericida o bacteriostático, según esto también pueden hacerles preguntas. El decirles cuál de estos es inhibidor de la pared celular o cuál de estos afecta el metabolismo de ácido fólico. Así, entonces, esta clave, bueno, con esta tablita, tienen que saberlo también sí o sí, porque en mi final, por ejemplo, entró de la polimixina, nunca voy a olvidar. Era, ¿cuál de estos fármacos daña la membrana? Y estaban todos estos y principalmente era la polimixina, nada más. Entonces, ¿entienden? Entonces pueden preguntarles, eso es dentro de mi final. Entonces, como que este grupo pueden preguntarles ese tipo de preguntas. Digamos, ¿qué más? La transmisión de resistencia. Si bien no es preguntarle esto, o sea, como que la subclasificación, pero pueden preguntarles esto, ¿cuál es más frecuente? Y la horizontal es la más frecuente. 80% de veces ocurre por transmisión horizontal, a comparación con la vertical, que solo ocurre el 20% de veces. Entonces, eso pueden poner. ¿Cuál de estas es más frecuente? Puede ser en un inciso, y tienen que saber que la horizontal es la más frecuente, ¿ya? Entonces, eso pueden hacer esa pregunta. Sin embargo, no como pregunta, sino como en un inciso de es correcto o incorrecto. Entonces, eso ojo con esto.
Los mecanismos de resistencia entraron en mis exámenes, pero en parciales, no entraron en mi final. Y ahora, ¿cuál de estos no es mecanismo de resistencia? Entonces, por lo tanto, sería bueno que también ustedes recuerden todos estos mecanismos. Si se dan cuenta, con lo que vamos a ver hoy día, vamos a repetir estos mecanismos, porque el típico de producción de enzima inactivadora, ¿a qué les recuerda principalmente? A los aminoglucósidos y a qué más, y a los betalactámicos, principalmente, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, sí, súper bien. ¿Qué más? Eh, Esto de bajar la concentración del fármaco, que hace a la mayoría. ¿Por qué? Por las típicas bombas de flujo. Entonces, como que vamos a volver a repetir esto en el transcurso de ver todos estos fármacos, entonces ya, bombas de flujo, punto final. Modificación del sitio de unión, creo que es absolutamente en todos, porque si se modifica ese sitio, por lo tanto el fármaco automáticamente ya no es eficaz frente a la bacteria. Así que también modificación. Y por último, la producción de una enzima alterna. Si se dan cuenta, este mecanismo de resistencia está ligado principalmente ¿a quién? Al cotrimoxazol, porque ustedes saben que este como tal inhibe una vía para la síntesis de ácido fólico, así que lo que hace la bacteria es produce una enzima alterna que ya no vaya como que en forma de cascada, sino se vaya por otro sitio para formar ácido fólico. Entonces, este último es como que el más difícil para recordar. ¿Por qué? Porque solo tiene que ver con el cotrimoxazol. Ojo con eso. ¿Qué más? Acerca de la RAM o efectos adversos de este tipo de fármacos, menciona que hay cuatro principales, ¿ya? Que es alergia, superinfección, irritación local y toxicidad específica. Si bien estos como que mayormente siguen el patrón en todos los antibióticos, pero hay otro tipo. Entonces, por lo tanto, esto no suelen preguntarlo por eso. Un segundo, voy a aceptar. Ya, ¿ya? Entonces, esto como que no vale la pena que se lo memoricen, sino simplemente que, ya, sino que lo sepan y ya, ¿ya? Porque igual vamos a repetir y van a darse cuenta que lo principal es saber el efecto adverso como que característico de cada medicamento. Y eso es lo importante. Sigamos. Según las asociaciones, bactericida más bactericida es correcto. Bactericida más bacteriostático no es correcto, ¿ya? Eso tienen que saberlo también, punto final. Y ahora, algún dato igual muy curioso e importante es que tienen que conocer qué asociaciones más se pueden dar, o sea, en qué casos nosotros asociamos medicamentos. Y tienen que recordar que tiene que ver con infecciones, con diversa flora bacteriana, ¿no ve? Entonces tienen que acordar de esas cositas, principalmente en qué caso, en una peritonitis, ¿ya? Esa es la clave. Mayormente en los exámenes suelen preguntar de la peritonitis. Les dicen, paciente con peritonitis, ¿usted qué haría? Y les ponen en incisos, mezclar dos fármacos, no mezclar ninguno, solo dar penicilina y cosas así. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que si hay una peritonitis, tengo que tener a muchos fármacos presentes ahí. ¿Ya? Sigamos. Ahora sí comenzamos con los betalactámicos. Ahora, primero, este pertenece a qué grupo de la inhibición de la síntesis de la pared celular. Segundo, ¿qué es? Es bactericida, ¿ya? Entonces, ojo con eso, betalactámicos, bactericidas. En este grupo vamos a ver como que cuatro subgrupos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactámicos, ¿ya? Cada grupo como que tiene su característica. Sin embargo, ¿qué es lo que como que se caracterizan todos estos? O sea, ¿qué es lo que los hace únicos del resto? Que quiero que se acuerden desde ahora, es que no se metabolizan, para nada, no se metabolizan. Quizá hay algunos que pasan por vía biliar y quizá hay algunos que, digamos, no sé, se metabolizan en los riñones por alguna enzima, pero así en general no se metabolizan. Por lo tanto, la mayoría son buenos ¿para qué? Para insuficiencia hepática. Creo que hay unos tres casos que son como que especiales, o dos, perdón, que se puede dar en insuficiencia hepática, perdón, en insuficiencia renal, porque estos no pasan por vía renal. Pero vamos a verlos más adelante. Sin embargo, quiero que se les quede esto así súper claro, que todos estos
se pueden dar para insuficiencia hepática por el motivo que no se metabolizan. Y siempre salen preguntar eso en el final. Es las penicilinas sí se metabolizan, así como incorrecto, como inciso incorrecto. Y ustedes, escucha, uno se confunde porque tantos fármacos y que no se metabolizan es como que raro, ¿no? Entonces dicen ya, se metaboliza. Por lo tanto, no se metaboliza. Metabolismo cero. Sigamos. Vamos a empezar con qué? Con las penicilinas. ¿Qué es lo principal que quiero que recuerden de estas? Las penicilinas, principalmente la penicilina G, tiene un espectro de acción frente a treponema pálido. Por lo tanto, esta se da para sífilis, ¿ya? ¿Por qué creen que esto es tan preguntado? Porque hasta quinto año, chicos, van a ver ITS, hasta quinto año van a repetir ITS y van a ver que este fármaco es el que se da siempre. O sea, siempre se habla de la penicilina G para sífilis. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, en la cátedra también tienen que hacer énfasis en este tema. Así que por eso siempre suelen preguntar. Entonces, penicilina G para sífilis. Es pregunta de examen. Solía ser de parciales y estoy seguro que fue de alguna de sus prácticas, pero también tienen que, bueno, puede ser para este final. Entonces, ojo con eso. Sigamos. Estos fármacos tienen muy buena acción frente a anaerobios, ya eso es lo interesante de estos. Ahora, cuando se les menciona anaerobios en la cátedra suelen ponerles una pregunta bien fea, que dudo que lo hagan, pero es bien fea, ¿ya? Que es como que, ¿a cuál de estos tiene espectro la ampicilina? Y les ponen como que otros fármacos y entre ellos está este, el Peptostreptococcus o el Clostridium perfringens. Siempre ponen esos. Y es como que tú dices, escuche, ¿cuál de estos será? Estos como que son los anaerobios más representativos y que tienen que conocer ustedes. Y si les dicen que afectan anaerobios, pues en ustedes tienen que sonar estos cuatro principalmente. Actinomyces, Plebotella, Clostridium y Peptostreptococcus. ¿Ya? Muy importante que sepan esto. Si bien pueden dar como pregunta, pero si ustedes se pueden a pensar, sería una pregunta como que maldita, porque estaríamos haciendo mucho énfasis en penicilinas. Y al ser un final, tiene que hacer énfasis como que en todo el grupo, no solo en penicilinas. Así que, ¿cuál es la más probable que hagan? Que no se metabolizan, ¿ya? Muy importante. Digamos, eh, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhiben las transpeptidasas. Igual tienen que saber. Entonces, hasta ahora, ¿qué son? Son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. ¿Por medio de qué? Inhiben la transpeptidasa. Punto final. ¿Ya? Sigamos. La resistencia. ¿Cómo tiene que ver? Lo que habíamos dicho hace un momento. Alteración del transporte. ¿No ve? Por bombas de flujo. Alteración del sitio de acción. O sea, esa transpeptidasa, la bacteria como que la edita y listo. La penicilina ya no tiene la capacidad de unirse. Punto final. Y por último, producción de beta-lactamasas, que es lo más importante. Eso tienen que saberlo sí o sí, porque en nuestro medio, como que igual en los siguientes años van a usar estos fármacos y van a hacer énfasis en esto, en la producción de beta-lactamasas, ya que hay inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Muy importante. Ahora, esto también puede ser pregunta de examen. Porque es como que, un segundo, no sé, bueno, ya. Es como que pueden ponerles cuál de estos es correcto. Y les pueden poner amoxicilina más tazobactam, o sea, como que todo un chenco. Pero tienen que acordarse que es ácido clavulánico con amoxi, surbactam con ampicilina y tazobactam con piperacilina, ¿ya? Muy importante, esto pueden preguntarles. Pues es como que algo grande y tienen que saber para toda la vida, entonces pueden preguntarles eso sí o sí. ¿Qué más? Estos fármacos son poco tóxicos, sin embargo, tienen los efectos de hipersensibilidad súper elevados. Ustedes saben que si hacemos como que una tabla de cuáles son los fármacos más alérgicos, hablando de los antibióticos, ¿qué vamos a ver en primer lugar? Vamos a ver que están las penicilinas y en segundo lugar las sulfonamidas. Entonces, ¿por qué es tan importante la alergia en penicilinas? Porque son pues los primeros, son los que más alergias ocasionan. Entonces, ojo con eso. Sigamos. También hay dos reacciones, o bueno, un síndrome y una como tal reacción. Esta, la primera, la de Harish-Herzhaima, no suelen preguntar, ¿ya? Entonces tampoco la tengan
dan en cuenta. Si bien tienen que saberla, pero no suelen preguntar estas dos, porque son que ya súper rebuscadas y como les digo, solo se iría al tema. Entonces tiene que ser como que abarcar a todo el tema de betalactámicos. Entonces sigamos. La farmacocinética es oral y parenteral. Tienen que saber cuáles se dan en oral y tienen que saber cuáles se dan por vía parenteral. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, hagan énfasis a eso. Sigamos, distribución es amplia y en meningitis se puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos visto en anteriores fármacos, como por ejemplo eh, la ivermectina, ¿se acuerdan? La ivermectina también pasa la barrera hematoencefálica y como que pasa con más facilidad, ya que en la barrera las células se separan, ¿no ve? Por una inflamación. Hay una permeabilidad aumentada, entonces, por esto es que es como que aumenta la cantidad del fármaco que pasa a esta barrera por esta infección. Entonces, ojo con eso, que aumenta con una infección, una meningitis, por ejemplo. Metabolismo, de nuevo, no y para nada, no se metabolizan estos. Por lo tanto, ¿cuál es el órgano principal para excretar estos fármacos? El riñón. Es por eso que por secreción se eliminan hasta el 80%. ¿Se acuerdan? Que había el transporte de aniones orgánicos y transporte de cationes orgánicos. Pues este funciona aquí demasiado. ¿Por qué? Porque se secreta el 80% del fármaco. Ahora, aquí está como que algo que está agarradito, que es, ¿y por qué damos probenecida junto a estos fármacos? Porque la probenecida lo que hace es competir con estos canales. Un segundo. Ya, compite con estos canales y lo que ocasiona es que aumenta la semivida de estos fármacos. ¿Por qué? Porque al competir, ¿se acuerdan los dos conceptos principales? La competición y saturación. Entonces, al competir como tal, satura estos canales y lo que hace es que aumenta la semivida de las penicilinas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se excretan principalmente por este medio, 80%. Entonces, por eso es importante el uso de probenecida más estas, ¿ya? Ojo con eso. Sigamos. ¿Cuáles son como que como que los raritos de esto, los especiales de estos fármacos son estos, la amoxicilina, ampicilina, la piperacilina y la penicilina G, que estos también tienen la capacidad de excretarse por el hígado. No significa que se metabolicen, no se metabolizan, solo se excretan también por la bilis, ¿ya? Estos. Entonces, no suelen preguntar esto, suelen preguntar más que todo esto, la secreción al 80% y por eso se da la probencina, ¿ya? Muy importante. Sigamos. Cefalosporinas. En el espectro de acción, quiero que se les quede esto, que siempre va de negativo a positivo. Al igual que otros fármacos, que las quinolonas van a darse cuenta, que siempre va de negativo a positivo. ¿Qué es lo importante de saber del espectro de acción? Así que, ¿cuál es la clave? Así, la clave. Es que desde la tercera generación ya se puede dar para la meningitis. Esa es la clave. Porque si nosotros sabemos que se puede dar desde la tercera para meningitis, entonces nosotros tenemos que conocer la triada de las bacterias que ocasionan meningitis, que son estas, ¿ya? Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Tenemos que saberlo sí o sí. ¿Por qué? Porque es como que nos guían a que haya estos ocasionan meningitis, por lo tanto, estos están en su espectro. ¿Y desde qué generación puedo dar para meningitis? Tercera generación, punto final, ¿ya? Y de la quinta generación, que se menciona poco en el libro, pero es el que afecta absolutamente a todo, principalmente a resistentes, ¿ya? Por eso es tan importante. Esta pregunta entró, por ejemplo, en mi año, entró el año pasado y espero que igual entre para ustedes, porque están como que los dos fármacos clave en la quinta, que es la ceftarolina, ceftarolina y el ceftobiprol, ¿ya? Pero en la quinta, para acordarse muy bien, o sea, cuál pertenece a la quinta, yo lo que hago es acordarme del nombre de alguna amiga mía que se llama Carolina. Entonces, yo le pongo Cef y el resto es como que Carolina, ¿no? Ceftarolina, ¿ya? Entonces, sí, yo que me acuerdo de la quinta generación.
Es súper fácil porque es ceftarolina. Listo, punto final. Sigamos. El mecanismo de acción, de nuevo, inhibe la transpeptidasa. ¿Por qué? Porque es parte de los beta-lactámicos. La resistencia, la misma resistencia. Vamos a repetirla de nuevo. Alteración del transporte. ¿Por qué? Bombas de flujo. Sitios de acción, sí, porque si esta se evita, ya está bueno, el fármaco ya es ineficaz. Y por último, la producción de beta-lactamases. Es muy importante también. Listo. Ahora, su absorción es por vía oral. Distribución es amplia, tiene que ser amplia. ¿Por qué? Porque se da para meningitis. Entonces, muy importante. ¿Cuál es? Bueno, es segunda, tercera y cuarta. Que principalmente en los libros, si leen, va a estar desde la tercera, ¿ya? Pero pueden ponerle segunda. Sin embargo, en los libros siempre está tercera. Ya, ojo con eso, puede ser que se llame. Sigamos. Con la comida, su absorción aumenta. Esto tendría que estar aquí arriba. Y el metabolismo, otra vez, no, no, no y para nada. Y aquí está como que nuestro caso especial, que es la cefotaxima. La cefotaxima tiene la capacidad de metabolizarse. Sin embargo, no en gran cantidad, pero tiene. Así que es como que nuestro caso especial. ¿Ya? Sigamos. La excreción, la mayoría de estos fármacos se excreta por vía renal. La mayoría, exceptuando cuáles, que tienen que saberlos sí o sí, chicos. Estos sí o sí tienen que conocerlos. Cefoperazona y ceftriaxona se excretan por la bilis. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque estos se dan en insuficiencia renal. Si tu paciente tiene insuficiencia renal, entonces tú le das cefoperazona o ceftriaxona, ¿no? Entonces, muy importante eso, que se excreta por la bilis. Además de esta excreción por la bilis, nacen efectos adversos específicos para estos dos, que más adelante vamos a verlos. ¿Ya? Entonces, muy importante conocer esto. Entonces, ¿cuáles son los casos especiales? Cefoperazona y ceftriaxona que se secretan por la bilis. Digamos, tienen que conocer el efecto tipo disulfiram. En los finales suelen poner cuál de estos provocan efecto tipo disulfiram. ¿Y qué tiene que venirles a la mente así cuando escuchan este efecto? Metronidazol y cefalosporinas. Punto final. O sea, cualquiera de estos dos que se encuentran en los incisos, ya está, ya tienen la respuesta. Súper fácil, ¿no? Metronidazol o cefalosporinas. Murió. Sigamos. La cefazolina, un uso de esta es en la ortopedia por su buena distribución. Ya eso pueden ponerles, eso ponen mayormente en parciales. Digamos, creo que siguen mandando aquí. Ya, sigamos. Aquí está. Esta tablita espero que les sirva para acordarse las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Hay también la, cinco, ¿no? la quinta, ¿no? Que habíamos mencionado. Sin embargo, esto mayormente suele ser pregunta de parcial. ¿Cuál de estos no es de primera generación? ¿Cuál de estos no es de segunda? Esto no suele ser pregunta de final. Mayormente suele ser como que algo más grande. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Primero, su alergia, ¿ya? Que mayormente es lo más probable. Hemos visto que las penicilinas tienen, o los beta-lactámicos como tal, tienen un índice elevado de alergias. También se da hemorragias. Pero ¿por qué creen que se den hemorragias si estos no afectan para nada la vitamina K? ¿No? Entonces, como que no tiene sentido. Pero ahora voy a decirles por qué, para que tenga mucho sentido. ¿Se acuerdan cuáles son los únicos que se excretan por la bilis? La ceftriaxona y la cefoperazona. A ver. Entonces vamos a dibujar aquí no sé, a ver, ¿qué podemos dibujar? Una ceftriaxona, un 3 quizá, y una cefoperazona, una perita, no sé, algo así. Ya. Bueno, entonces, tienen que tener en cuenta que estas dos se excretan por la bilis. Entonces, al excretarse por la bilis, van a llegar en algún punto al intestino. Y ustedes saben que en el intestino, la flora bacteriana, ¿qué sintetiza? Vitamina K. Si bien es en cantidades como que ahí bajas, pero sintetizan vitamina K. Entonces, si nosotros afectamos a la flora, ¿qué vamos a afectar? A la disminución de vitamina K. Y si nosotros disminuimos la vitamina K, ¿cuál creen que sea el resultado? Hemorragias. ¿Entienden? Entonces, ahora sí tiene sentido. Si les dicen qué fármacos provocan hemorragias, ustedes ya saben cuáles. Dicen, ya, ceftriaxona y cefoperazona. ¿Qué fármacos se excretan por la bilis? Obvio, ceftriaxona y cefoperazona. A ver. Ahora, si son los dos únicos que se excretan por la bilis, entonces, ¿cuáles creen que pueden ser los más probables en ocasionar colestasis hepática?
Solo estos dos, cefaloprazona y ceftriaxona, ¿entienden? Entonces, como que mucho va relacionado su vía de excreción con respecto a sus efectos adversos. Si ustedes saben que se excretan por vía biliar, ya saben el resto, saben cuáles son los efectos adversos, ¿no? Es súper fácil de acordarse. Eso, principalmente. Eso pueden preguntarles porque es como que lo más representativo de este grupo, son los casos especiales. Digamos, carbapenemes. Entre estos vamos a tener que el imipenem, meropenem, los principales que preguntan, ¿ya? El espectro es súper amplio, así que no suelen preguntarles por ese espectro, porque es casi todo. Si ustedes ven los libros, es sensible a absolutamente casi el 100% de bacterias al imipenem. Entonces, ojo con eso, es casi todo. Pues, es por eso que no suelen ponerles esta pregunta. Ahora, el imipenem siempre va junto con otro fármaco, que es la cilastatina. La cilastatina no es nada más que un inhibidor de la dihidropeptidasa tipo 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta metaboliza el imipenem en el riñón. Entonces es como que el otro caso especial, habíamos dicho que un caso especial es este, ¿se acuerdan? La cefotaxima, porque se metaboliza en el hígado. Y otro caso especial, que no es en el hígado, pero se metaboliza por esta en los riñones, el imipenem. Entonces, ojo con eso. Así que ya tenemos como que los dos casos especiales ya están, tampoco han sido tan feos, ¿no? Son súper tranquilos. Y por eso se da la cilastatina, muy importante. Si ustedes buscan en internet imipenem, les sale imipenem más cilastatina. Siempre, siempre vienen juntitos. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que este puede ocasionar? La colitis pseudomembranosa, ocasionada por ¿quién? Por Clostridium difficile. Es lo que le llamamos algo así como que predispone a que esta bacteria ocasione su patología y punto final. Y algo muy importante, las convulsiones. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el principal asociado a convulsiones? El imipenem. ¿Se acuerdan en la práctica que tuvimos de estos fármacos justamente? ¿Qué ponían? Paciente, no sé cuántos años, que ha consumido imipenem con cilastatina y ha empezado a tener convulsiones. Entonces, como que la cátedra hacía mucho énfasis de que el imipenem ocasionaba convulsiones. Así que tienen que tenerlo muy en cuenta. Imipenem más cilastatina, lo más probable, convulsiones. ¿Ya? Sigamos. La absorción no se da por vía oral. Estos fármacos no se dan por vía oral. Todo es por vía parenteral, principalmente endovenosa, ¿ya? También se puede dar intramuscular, sin embargo es por parenteral, punto final. La distribución es amplia, pasa a meninges y cuando se da, y principalmente también se puede utilizar para meningitis. Entonces, si se puede usar para meningitis, tenemos que acordarnos otra vez de las 3 bacterias que son causantes de la meningitis. Entonces, tienen que tenerlo siempre en cuenta, como que relacionándolo. Metabolismo, habíamos dicho no, no y no, a menos que tomemos en cuenta que del riñón. Listo, punto final. La excreción es por filtración al 30% y secreción tubular 70%. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, al igual que la mayoría de los beta-lactámicos. En insuficiencias renales tenemos que tener mucho cuidado con todos estos, porque ven, la secreción es súper elevada. Y esto nada que ver, esto se repetido. ¿Ya? Sigamos. Monolactámicos. Entre estos, el representante está el astronam, ¿ya? ¿Qué suelen preguntar de estos fármacos? Pueden ponerles como que en una pregunta entera cuál de estos es incorrecto, cuál de estos es correcto. ¿Y qué tienen que saber muy bien? Esto, que el espectro de acción es para bacilos aerobios negativos. Esa suele ser la pregunta de examen. No suelen preguntarles las bacterias como tal, suelen preguntarles esto. Y les ponen, es para bacilos anaerobios positivos, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces tienen que saber esto sí o sí. Pueden preguntarles esto, bacilos aerobios negativos. Muy importante. Y ese es su espectro de acción. Punto final. Sigamos. El mecanismo de acción mayormente suele ser para parciales esta pregunta, que se unen principalmente a la PBP de tipo 3, tiene una afinidad súper elevada para eso. Su absorción igual no ocurre por vía oral, por lo tanto se da solo por vía parenteral, tanto intramuscular como endovenosa. Su distribución es muy amplia, aumenta en meningitis, pero también no importa que exista no meningitis, un proceso infeccioso, sino pasa la barrera hematoencefálica tranquilamente. El metabolismo, de nuevo, no y no y no.
La excreción principalmente por secreción tubular. Entonces este también se da con cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Y este puede acumularse en insuficiencia renal. Tiene sentido, ¿no? Porque si se excreta por vía renal, entonces si hay una insuficiencia renal, obvio que se va a acumular. Y por último, ¿cuáles son como que los efectos adversos principales? Es la flebitis, puede ocasionar flebitis. Y esto como que es dato curioso, sin embargo, no se lo toman tan en cuenta, pero el libro lo menciona, y no solo el libro, sino varios libros, que es que puede ser alternativa para pacientes alérgicos a penicilina. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa principal para pacientes alérgicos a penicilina? Que también entra como examen, o como pregunta de examen, son los macrólidos. ¿Ya? Eso vamos a verlo, pero más adelante. Listo. Entonces, hablando de eso, no se olviden de esto. Sigamos. Pasamos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos como que a veces suelen ser confusos con los macrólidos. ¿Por qué? Porque principalmente por la eritromicina y por la estreptomicina. Porque uno como que se confunde y dice, pucha, ¿y cuál de los dos es aminoglucósido y cuál es macrólido? ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, vamos a llamarlos así, que estos son SINA, ¿ya? Solo SINA, acaban con SINA. Amicacina, estreptomicina, gentamicina, ¿se dan cuenta? Neomicina, tobramicina, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, amicacina, otro memotécnico para que se acuerden. Amicacina, ¿a qué suena? A amigo, ¿lo ve? Suena a amigo. Por lo tanto, es la que se guarda para cuando todas estas ya no sirven para la bacteria, mayormente se suele dar la amicacina, porque es un amigo ahí, ¿ya? Es un amigo. Entonces van a acordarse eso, amicacina de amigo, ¿ya? Pero más adelante igual lo vamos a hacer como que énfasis, ¿por qué? ¿Cuál es el espectro de acción? Gram negativas aerobias. Quiero que comparen esto con esto. Los monobactámicos serán para bacilos aerobios gram negativos. Esto es para gram negativos aerobios igual. Entonces, como que tienen algo en común, así que tienen que tener esto muy en cuenta. Esto pueden preguntarles también. ¿Qué inhiben? ¿Cuál es el mecanismo de acción? A la 50S y a la 30S, perdón, 30S y 50S. Inhiben a ambos, ¿ya? En su libro dice a ambos. En otros libros van a encontrar que solo dice 30, ¿ya? Pero quiero que lo tomen como a ambos, punto final. Y esto es por dos fases, no les preguntan las fases en el final, así que solo tienen que saber mecanismo de acción, 30S y 50S. Resistencia, su resistencia puede ser intrínseca o puede ser adquirida. Aquí nos vamos con intrínseca a cualquiera que no sea gram negativa aeróbica. Con tal que sea anaerobia, listo, ya, es intrínseca, porque ha nacido así la bacteria, punto final. Y la adquirida, aquí está lo que les decía, enzimas inactivadoras, es como su nuevo plus, es lo nuevo, que es acetiltransferases. Si pasa la membrana, entonces también están metidas las bombas de flujo. Si tiene que unirse a la unidad 30S y 50S, también tiene que ver la alteración de los sitios de unión. Sin embargo, ¿qué es lo nuevo de este fármaco que pueden preguntarles? Que tienen las enzimas inactivadoras, la acetiltransferasa. Punto final. Al igual que tienen entonces betalactámicos y aminoglucósidos hasta ahora, tienen una enzima inactivadora. Y aquí está la famosa amicacina, que es la menos susceptible a la inactivación por estas enzimas. Entonces, mayormente cuando ya no se puede dar estas porque hay una resistencia por esta enzima, entonces ¿cuál se da? Nuestro amigo, amicacina. Suelen preguntar eso, no sé si en su parcial entró o en sus prácticas, pero suelen preguntar eso. ¿Qué más? ¿Cuál es la función de estas? Son bactericidas. Entonces, ya tenemos hasta ahora que betalactámicos, bactericidas, aminoglucósidos, bactericidas. Sigamos. Absorción por vía oral y parenteral, distribución se concentra en la corteza, donde renal se concentra en la endolinfa y perilinfa. Por lo tanto, si se concentra en estos dos sitios, va a haber daño ¿qué? Va a haber daño renal y va a haber daño auditivo. Ya está. Va a haber daño auditivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ojo con eso. ¿Qué más? Pasa la barrera hematoencefálica y la placentaria. El metabolismo, no y no y no. Entonces ya tenemos dos grupos bien importantes para recordar que no se metabolizan. Los betalactámicos y aminoglucósidos no se metabolizan para nada. Digamos, la excreción tiene sentido, todo por filtración glomerular, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que ustedes tienen que conocer sí o sí? Que es la típica triada de los aminoglucósidos. ¿Qué es? Nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Y si recuerdan, esto les han preguntado hasta más no poder.
este bloqueo, pucha, en todo tipo de fármacos les ponían esto. Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque siempre ponen esta. ¿Cuál de estas es la RAM de los aminoglucósidos? Nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Siempre suelen preguntar eso. Y ahora ustedes quieren saber el por qué. Bueno, pues porque ahí se concentran estos fármacos, ¿ya? Principalmente. Y porque aquí hay como que hay un choque de receptores, ¿no? Pero esto quiero que recuerden sí o sí. Nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Sigamos. Glucopéptidos. En los glucopéptidos, ¿cuál es nuestra bandera ahí, nuestro representativo? La vancomicina, ¿ya? Muy importante. Este solo afecta a cocos positivos, solo positivos. Entonces, si yo les pusiera glucopéptidos y les pongo, no sé, E. coli, ¿qué opinan? No, para nada, ¿no ve? O Helicobacter pylori, no, para nada. Entonces, este no se da en negativos, para nada no se da en negativos. ¿Ya? Sigamos. Inhibe la síntesis de pared bacteriana. Entonces, va a pertenecer como que al mismo grupo de los betalactámicos. ¿Ya? Los anteriores que eran, inhibían la síntesis de proteínas. Tiene sentido porque afecta a las subunidades. Ahora, ¿cómo lo hace? Al unirse al extremo terminal de ala de ala. Punto final. Entonces, como que ya no inhibe la enzima transpeptidasa, inhibe lo que la transpeptidasa tiene que unir, que son los extremos terminales. En este caso, se une al extremo de ala de ala. ¿Ya? Es muy importante conocer. Su resistencia, entonces, tiene que ver con el cambio de este último de ala, que puede convertirse a deserina o de lactato. Si cambiamos esto, entonces ya la bacteria es resistente al fármaco y listo, ya perdió su eficacia el fármaco. ¿A qué grupo pertenece? Bactericida. Entonces, hasta ahora estamos viendo ya 3 grupos, todos bactericidas. Sigamos. Glucopéptidos. Por su absorción es por vía intravenosa. No se da por oral a menos que el paciente tenga una colitis pseudomembranosa. Punto final. Su distribución es muy buena, pasa la barrera hematoencefálica, principalmente en casos de meningitis, y su metabolismo es muy bajo, es menor al 10%, pero este sí se metaboliza. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles son como que los que no se metabolizan? Beta-lactámicos, aminoglucósidos, glucopéptidos, ya se metabolizan. Punto final. ¿Qué más? Su excreción es 90% por filtración glomerular y su RAM, que quiero que se acuerden toda la vida, ocasiona el síndrome de cuello rojo. Entonces, la vancomicina ocasiona el síndrome de cuello rojo. Tienen que saberlo sí o sí. Eso es sí o sí, chicos, porque pueden preguntarles eso en el final. ¿Cuál de estos ocasiona el síndrome de cuello rojo? Y es la vancomicina. Muy importante. Ocasiona ototoxicidad y ocasiona nefrotoxicidad. Entonces, como que va muy relacionado también a los aminoglucósidos. Sin embargo, ¿qué lo hace único? Esto, el síndrome de cuello rojo. ¿Para qué se dan estos fármacos? Mayormente se da para implantes, ¿ya? Y para estafilococos que sean resistentes. Listo. Sigamos. Macrólidos. Aquí está la diferencia. ¿Se acuerdan que en aminoglucósidos, perdón, que era solo sina, porque acababa en sina, todos, ¿no? Y en este caso es solo tromicina, o sea, ya no tiene que acabar solo en sina, tiene que acabar en tromicina. Esa es la clave. Aquí está la eritromicina, claritromicina, acitromicina. ¿Entienden? Entonces, como que unos acaban en tromicina, macrólidos, y otros acaban en cina, que son los aminoglucósidos. Punto final, eso es todo. ¿Para qué se da? Para gram positivos y para anaerobios. Punto final. ¿Qué más? Entre estos, como que los plus que entran a macrólidos, está el Toxoplasma gondii, Pneumocystis carini, Cryptosporidium parvum, típico, y Plasmodium. Entonces, si se dan cuenta, va también dirigido ¿a qué? A amebas y entre estos a un hongo, ¿no? Pero va dirigido a eso. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque ya empieza a ampliarse el espectro. Toxoplasma gondii, Cryptosporidium y Plasmodium, ¿no? Plasmodium habíamos dicho que es malaria, entonces puede ser como que ya se va agrandando el espectro. Mecanismo de acción, subunidad 50S. ¿Cómo me acuerdo esto? Porque es macro. Macro es grande, entonces macrólidos 50S, tiene sentido. Ahora, ¿cómo podemos acordarnos cuántas subunidades tiene como que las bacterias, el ribosoma bacteriano? Entonces vamos a hacer esto. Quiero que ustedes con sus dedos ahora levanten como que el número de dedos que tiene la palabra bacteria. Le pongan así, bacteria.
Y ahora fíjense, por ejemplo, yo en mi mano izquierda tengo 3 dedos levantados y en la otra mano tengo 5 dedos. Entonces, hay subunidades 50S y 30S. Ya para que nunca se olviden. Ustedes dicen bacteria, ya listo, 30S, 50S, punto final. Entonces, por eso viene el mecanismo de las 50S. Ya, muy importante. Así que, en resumen, de nuevo, ¿cuáles son hasta ahora los que afectaban a la síntesis de pared bacteriana? Aminoglucósidos, a ambas subunidades, 50 y 30, y macrólidos, como es macro, habíamos dicho, a la más grande, 50. La resistencia es tanto intrínseca, si las bacterias son gram negativas, o sea, se han nacido como gram negativas, principalmente las enterobacterias, y también es adquirida. ¿Adquirida qué se les ocurre? Bombas de flujo, también están la alteración del sitio de unión. Principalmente son esas dos. ¿Y cuál es su efecto? Es bacteriostático. ¿Ya? Muy importante. Entonces, hasta ahora, de todos los que hemos visto, ¿cuál es el único especial en este aspecto? Macrólidos, bacteriostático. Sigamos. La absorción. La absorción se da principalmente de la eritromicina, perdón, se da con cápsulas con cubierta entérica. Eso pueden preguntarles, lo dudes. No hay, es más que todo pregunta de parcial, creo eso. Pero estas sí les pueden preguntar. Su distribución, que son liposolubles, son súper liposolubles. Y que habíamos aprendido hasta ahora de estos fármacos liposolubles es que pueden ir a todo lado, hasta pueden entrar intracelular, ¿ve? Entonces, se almacena, bueno, alcanza concentraciones elevadas, ¿dónde? Próstata, hígado, amígdalas, pulmones, hay otros órganos como riñones también, y tiene un efecto intracelular. Entonces, principalmente para bacterias intracelulares, bastante bueno dar macrólidos, ¿no? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Entonces, si les dicen fármaco liposoluble, ustedes ya tienen que imaginarse que para qué principalmente creen que se puede dar. Para alguna infección que está muy, muy, muy metida, puede ser no sé, una meningitis, etcétera, ¿no? Entonces ya tienen que tener en cuenta eso. Metabolismo, CYP3A4. Entonces, al igual que los glucopéptidos, sí se metaboliza. ¿Y dónde? En el CYP3A4. Y tiene algo bien interesante, que la eritromicina, ¿qué es? Es un inhibidor enzimático. Que tienen que conocerlo sí o sí. Inhibidor enzimático, ¿cuál era nuestra bandera? Así, nuestro representante, la eritromicina. Entonces, ojo con eso. La excreción es por bilis y por vía renal. ¿Ya? Muy importante. Por bilis, ¿quién principalmente? ¿Cuál es el que se excreta por la bilis? La acitromicina. Entonces, si es el único que se excreta por la bilis, la acitromicina, entonces es el único que se puede dar en insuficiencia renal. ¿Se acuerdan? Porque si se excreta principalmente por vía renal, como el resto, como la claritromicina y todos esos, entonces no se da insuficiencia renal. Pero por la bilis, acitromicina e insuficiencia renal, súper bien. Entonces hay menos daño al riñón. ¿Ya? Sigamos. Sus efectos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que quiero que conozcan? El cardíaco, que es una prolongación del intervalo QT. Eso es muy importante que lo conozcan porque vamos a ver más adelante que hay otros fármacos que afectan principalmente a esto, ¿ya? Entonces, sí o sí quiero que recuerden esto. Ototoxicidad y nefritis intersticial. Pero ¿cuál es como que su clave de así, la clave, es esto, la prolongación del intervalo QT, ¿ya? Es muy importante. Y contraindicaciones, ya habíamos dicho, no hay insuficiencia renal, excepto que acitromicina. ¿Por qué? Porque se excreta por bilis. ¿Qué más? De primera elección, ¿dónde? En neumonías. Y esto es la clave que siempre suelen preguntar hasta quinto año a molestarles con esto. Si es alérgico a penicilina, ¿qué le doy? Pues le doy macrólidos, o acitromicina o eritromicina. Punto final. Y con eso, chicos, se ganan el amor de todos los doctores, porque van a decirles que este tipo sabe, ¿ya? Y entonces tienen que tener eso muy en cuenta. Sigamos. Lincosamidas. Vamos a hacer más y luego vamos a darnos un descanso, ¿ya? Lincosamidas. Entre estos está la clindamicina, ¿ya? La clindamicina, ¿qué es lo interesante de esto? Es que afecta a gram positivos y anaerobios negativos, ¿ya? Punto final. Entonces, ¿cuál de estos como que puede ser resistente? El Clostridium difficile, ¿ya? Entonces, esto es lo contrario a ¿qué fármacos? A las penicilinas. ¿Se acuerdan que las penicilinas tenían como que un efecto especial frente a los Clostridium, al Clostridium perfringens y al Clostridium difficile, principalmente la amoxicilina, ampicilina y esas? En este caso es lo contrario. La clindamicina no afecta al Clostridium difficile y aerobios tampoco, sino anaerobios, ¿ya? Muy importante. Sigamos. Mecanismo de acción,
se une a la 50S, eso sí. Este es bacteriostático como tal, solo que puede ser bactericida frente a 3 bacterias, al estafilococos, al estreptococos y a los bacteroides. Esto es como que su excepto, ¿ya? Su excepto es estos 3. Sin embargo, el fármaco sirve como bacteriostático. Entonces, hasta ahora podemos ver que los macrólidos y las lincosamidas, que es la clindamicina, afectan a las 50S, ¿no ve? ¿Y cuál eran los aminoglucósidos? Ambas, 30S y 50S. ¿Qué más? Existe la resistencia intrínseca, que es de las enterobacterias, y de la adquirida, que mayormente es cruzada. Ya no suelen preguntar, pero eso tienen que tenerlo en cuenta. Su absorción es por vía oral. Si se da con alimentos, pues no hay cambios, no existen cambios. Su distribución es amplia, pasa a la barrera hematoencefálica y barrera placentaria. ¿Y dónde se acumulan estos fármacos? En los polimorfonucleares, macrófagos y en los abscesos, ¿ya? Su metabolismo en el hígado. Esto no les van a preguntar cuáles son sus metabolitos, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta que estos sí se metabolizan. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles eran nuestros únicos que no se metabolizaban? Eran los beta-lactámicos y los aminoglucósidos. Pero estos se metabolizan todos. Entonces, por eso es que los hace únicos, ¿ya? Sigamos. Su excreción es por la bilis. ¿Qué más? Su RAM, sus efectos adversos. Puede ocasionar la colitis pseudomembranosa. Si esta se da por vía endovenosa y se coloca de manera rápida, entonces puede ocasionar una hipotensión, arritmia y hasta paro cardíaco. Ya, ojo con esto. Puede ocasionar una tromboflebitis y que también lo hace muy interesante es esto, que ocasiona un bloqueo neuromuscular. ¿A qué les recuerda el bloqueo neuromuscular? A los aminoglucósidos. Entonces, como que estos tienen algo que comparten con los aminoglucósidos, que es el bloqueo neuromuscular, que es como que algo bastante interesante que tienen que tomarlo en cuenta. Y contraindicación en embarazo y lactancia. ¿Cuáles son sus usos principales? Para el acné y para el toxoplasma gondii cuando se da más pirimetamina, ¿ya? Esos son los como que principales. No se usa tanto la clindamicina para otras cosas. Principalmente la clindamicina se usa para el toxoplasma gondii como segunda elección de tratamiento, porque es un esquema de tratamiento. Sigamos. Espera, quiero ver en qué lugar está. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí vamos a darnos un pequeño descanso. Si alguien tuviera alguna pregunta hasta ahí, chicos, sería bueno, porque vamos a seguir luego en un ejercicio más de todo más allá. Ya, entonces comenzaremos. Volveremos. Entonces vamos a empezar con el grupo de fenicoles. Ahora, en este grupo vamos a ver qué. El cloranfenicol. El cloranfenicol, cuando ustedes escuchen cloranfenicol, tiene que venir solamente médula ósea. Afecta a la médula ósea. Punto final. ¿Qué más? El cloranfenicol va a actuar frente a la unidad 50S. Su espectro es súper amplio, chicos. Súper, súper amplio, ¿ya? Haciendo énfasis en qué? En micoplasma, clamidia y riqueza. Es súper amplio este espectro. Entonces, esto podemos dar en neumonías, ya en las atípicas, ¿ya? Pero no se da como primera elección, pero se podría dar, ¿ya? ¿Qué más? Ese tiene la función de ser bacteriostático. Sin embargo, puede funcionar como bactericida. En este caso, en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Entonces, al ustedes escuchar esta triada, ¿a qué les recuerda? A que este se puede dar en meningitis. ¿Lo ven? Muy importante eso. Entonces, este se puede dar en meningitis. ¿Qué más? La resistencia. La resistencia está dando por una enzima inactivadora, la cloranfenicol acetiltransferasa. Se da por vía oral y por vía intravenosa. Su distribución es amplia, es muy amplia. ¿Por qué creen que sea amplia? Uno,
porque se da a meningitis. 2, porque habíamos dicho que su efecto adverso principalmente está ligado a la médula ósea. Entonces, pucha, su distribución es súper amplia. Y entonces, muy, muy bueno. Metabolismo se da por la glucuronoconjugación y la excreción por el riñón. ¿Ya? Entonces, muy importante conocer eso. Estos fármacos no son de primera elección, tienen que tener en cuenta eso. Pueden poner eso en su examen. Paciente de no sé cuántos años, ¿cuál fármaco usted le daría como primera elección? Así, y les pone el cloranfenicol. Y no, estos no son de primera elección, ya, muy importante. Sus efectos adversos son 3 principales que tienen que recordar siempre, toda la vida, chicos. Una depresión medular reversible, es decir, que cuando quitamos el tratamiento, esta se revierte. Una aplasia medular y esto, el síndrome gris, ¿ya? Esto es muy importante conocer por qué. Porque a comparación de la vancomicina, que era el síndrome de cuello rojo, en este es el síndrome gris. Y esto pueden preguntarles en su examen final. Pueden ponerles cuál de estos es correcto y como que confundirlos. Ya entonces, cloranfenicol, síndrome gris, y la vancomicina, síndrome de cuello rojo. Punto final. Este se da para meningitis, para fiebre tifoidea y para abscesos cerebrales. ¿Ya? ¿Pero cómo? Como segunda elección, nunca como primera elección. Nunca, nunca, nunca como primera elección. ¿Qué más? Las tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen su clasificación que tienen que conocerla, que es en corta, intermedia y prolongada. La corta está la tetraciclina, clortetraciclina y oxitetraciclina. En la intermedia está la demeclociclina y metaciclina. Y en la prolongada está la doxiciclina y la minociclina. ¿Cuáles son las dos principales que tienen que acordarse por sus características farmacocinéticas? Son estas dos, la doxiciclina y la minociclina. Por eso son como que las más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Y les digo desde ahora, un spoiler, que estas son liposolubles. ¿Qué significa? Ya tienen ustedes en la mente, si es liposolubles pasa a todo lado. Entonces, por eso es que son tan buenas las prolongadas, porque son lipofílicas, ¿ya? Muy interesante. ¿Qué más? Su espectro es amplio. ¿A qué subunidad se unen? A la 30S, por lo tanto son bacteriostáticos. Si se unen a una sola subunidad, se vuelven bacteriostáticos. Y son más activas en un pH ácido. Pueden poner eso como examen. Sin embargo, de este grupo de tetraciclinas, sí hay preguntas bastante frecuentes que hacen en los finales, como esta. ¿Cuál es la clasificación? Según su clasificación, ¿cuál es de acción prolongada? Suelen ponerles. Y les ponen todas estas y estas son como que las dos solitas, ¿no? Entonces, eso, ojo con eso. La resistencia puede ser cruzada, no suelen preguntar, pero esto sí, chicos, esto sí preguntan, ¿ya? La absorción, ¿cómo arruinamos la absorción de estas al consumir leche? O sea, van a leer que es por cationes divalentes o trivalentes, ¿no? Pero yo quiero que lo tomen como leche. Cuando se toma con leche, entonces hay un efecto quelante. Y este efecto es el que inhabilita la absorción de las tetraciclinas. Entonces es muy importante. Conocer eso es clave. Siempre preguntan eso. Distribución, que es amplia, pero principalmente, ¿quién es? En las tetraciclinas de acción prolongada. Es decir, la aminociclina. ¿Y cuál? Espero que se acuerden que es la doxiciclina. Ya, doxiciclina. Y continuamos. ¿Qué más? Estas se van a concentrar ¿dónde? En tejido óseo, principalmente en los dientes se concentran. ¿Ya? Ojo con eso. Es igual, es pregunta de examen. ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen que sea pregunta de examen? Porque ya hemos visto esto en 2 temas, en farmacocinética y en tetraciclinas como tal. Entonces, ojo con eso. Tejido óseo. Listo. Metabolismo, glucuronoconjugación y la excreción es renal. ¿Qué más? Efectos adversos. Principalmente fotosensibilidad, disbacteriosis, pigmentación de dientes, que es el principal, chicos, pigmentación de dientes. ¿Por qué? Porque se concentran los dientes. Toxicidad hepática, no, porque hay muchos fármacos que ocasionan igual eso. Pero este es el principal que siempre preguntan, el síndrome de Liptak de Tony Fanconi. ¿Por qué están preguntados? Porque es cuando se consume tetraciclinas vencidas. Cuando se consume tetraciclinas vencidas, puede dar este síndrome de Liptak de Tony Fanconi, que no es nada más que un efecto adverso, principalmente al riñón. ¿Ya? Punto final. No se da en embarazo ni en lactancia. Justamente, ¿por qué no se da en embarazo y lactancia? Por esto, por la distribución que es amplia
y puede alcanzar el tejido óseo. Entonces no se da en eso porque a los niños en lactancia, por ejemplo, les pigmenta los dientes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Para qué se da principalmente? Para cólera, clamidia trachomatis y para la fiebre tifoidea. Principalmente para las fiebres tifoideas, estos son de primera elección, ¿ya? Ojo con eso. Digamos. Luego pasamos a las sulfamidas. En las sulfamidas, si bien hay como que clasificaciones, etcétera, no les preguntan eso. Y nunca van a preguntarles eso ni en cuarto ni en quinto. Van a preguntarles esto, el cotrimoxazol. ¿Por qué está formado el cotrimoxazol? Sulfametoxazol y trimetoprima. Esa es la pregunta clave, chicos. Esa es la pregunta que siempre hacen, en todo lado. ¿Qué más? El mecanismo de acción. Van a preguntarles cuál es de cuál. Pueden hacerles esa pregunta. Y el espectro, que el espectro es muy amplio y aumentamos, ¿qué? Amebas, Plasmodium, Toxoplasma y Pneumocystis caris. Entonces, como que aumentamos tanto amebas como un hongo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y la resistencia, que se da por vía externa, es decir, de estas enzimas que van como que en cascada, ¿se acuerdan? La formación de ácido fólico y afectan aquí estas enzimas. Lo que hace la bacteria es ocasionar una enzima más, o sea, es crear una enzima extra para que se forme un ácido fólico sin necesidad de pasar por estas enzimas. Punto final. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Por esto, por el Toxoplasma gondii. ¿Se acuerdan hace rato que la clindamicina afectaba a Toxoplasma gondii? Que los macrólidos tenían espectro frente a Toxoplasma gondii. Sin embargo, este cotrimoxazol es la primera línea para Toxoplasma gondii, ya principalmente para la ocular se da esto, así principalmente Toxoplasma gondii ocular es cotrimoxazol. Este es un fármaco bacteriostático, ¿ya? Sigamos. Su absorción es por vía oral y por vía intravenosa. Esto le suelen preguntar igual, ¿cuál es su concentración de ambos? Que es de 21, las proporciones de trimetoprima 1 y del otro 20, muy importante. Su distribución es muy amplia. ¿Por qué? Porque hasta se puede dar en meningitis. ¿Y por qué? Porque se da en toxoplasmosis. En toxoplasmosis principalmente en la ocular. Y si se da en la ocular, entonces, pucha, tiene que alcanzar hasta el humor vítreo, ¿no? Entonces tiene que ir, o bueno, tiene que distribuirse de manera muy amplia. Es por eso que está enlazado con eso. ¿Qué más? La excreción es por la orina y el metabolismo también se da, ¿ya? No es que no se da, solo que no encontré el sitio exacto. Iba a buscarlo, pero lo olvidé. ¿Cuál es el efecto adverso del cotrimoxazol? El principal es la formación de kernicterus en recién nacidos. ¿Cómo nos acordamos esto? Porque cotrimoxazol lo podemos escribir con K. Cotrimoxazol, ¿no? Entonces es kernicterus, ¿ya? Muy importante. Se da esto principalmente en infecciones urinarias y en infecciones respiratorias, pero podemos añadir la toxoplasmosis. ¿Ya? Un segundo. Vamos, ya. Sigamos. Quinolonas. Entre estos está todo lo que acaba en floxacino. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. El espectro es bastante importante, lo vamos a ver más adelante en una tabla. Estos se dan principalmente para ITU, o sea, este, que es el ácido narilíxico, se da principalmente para ITUS, ¿ya? Sigamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de la síntesis de ADN, inhibe la ADN girasa, principalmente para gram negativos, y la topoisomerasa 4 para gram positivos. Estos también tienen un poder anticancerígeno, ¿ya? Anticancerígeno, es como que dato curioso. No les preguntan en su examen, pero para que ustedes lo sepan, tienen un poder anticancerígeno. Si lo quieren ver más, pues lo pueden hacer. Su resistencia es cromosómica y es una modificación de estas enzimas, la ADN girasa o la topoisomerasa 4, dependiendo de la bacteria. En el libro también menciona, y también en Flores, que es bastante interesante, que hablando de la topoisomerasa 4, también se ha visto que es inhibida en E. coli, que es la única como que especial, que es gram negativo, pero se inhibe la E. coli, ¿ya? O sea, la topoisomerasa 4. Este es bactericida, muy importante, es bactericida. Ahora, aquí está lo que quiero que vean. Quiero que vean que se acuerdan de las cefalosporinas que iba como que de negativo hasta positivo, o sea, que iba hasta los resistentes a todo. Entonces, aquí es muy parecido. Las quinolonas como tal afectan principalmente a gram negativos, ¿ya? Las de segunda generación, que ya serían las fluoroquinolonas, pasamos de qué? A gram negativos,
Y ya como que entramos un poquito a gram positivos, pueden ver, y hasta podemos ir a otros, ¿ya? Pero principalmente a gram positivos, eso es como que quiero que le hagan énfasis. ¿Qué más? Sí. Vamos a continuar. Tercera, gram negativos, gram positivos, patógenos atípicos, ya como que ya tenemos más énfasis en atípicos, y hasta podemos afectar a micobacterias. Es por eso que aquí también hay algunas que se utilizan para, ¿qué? Para el tratamiento de segunda línea de la tuberculosis, al igual que la cuarta generación principalmente, ¿ven? Micobacteria en tuberculosis. ¿Cuál se daba? La moxifloxacina, ¿se acuerdan? En micobacteria. Entonces como que va así, de negativo a positivo. No les suelen preguntar esto, pero es algo que se les quiero, bueno, que se queda algo bien así en cuenta, que es igual a las cefalosporinas, que van de negativo a positivo, ¿ya? Muy importante. Digamos, las quinolonas se absorben por vía oral y por vía intravenosa. Su distribución es muy amplia de estos fármacos. Y por esta distribución amplia también tiene los efectos adversos peores. Se dan cuenta hasta ahora que quienes tienen como que los efectos más rayados son los que tienen son los que tienen una distribución mucho más amplia, ¿no? Entonces como que va enlazado la distribución, o sea, el sitio donde alcanza el fármaco con el efecto adverso. El metabolismo es por el CYP3A4 y conjugación, y su excreción es renal, ¿ya? Muy importante. Entonces, si es CYP3A4, hay que tener en cuenta a quiénes, a nuestros inhibidores y a nuestros inductores enzimáticos. Vamos a poner nuestros inductores y nuestros inhibidores enzimáticos. Aquí en inhibidores, principalmente quiénes, fenobarbital, vamos a tener también la eritromicina. Y los inductores, la rifampicina principalmente, ¿no ven? Sigamos. Efectos adversos, aquí está. El ácido naridístico puede ocasionar anemia hemolítica, muy importante. Otra muy importante, una prolongación del QT. Así que ya tenemos dos grupos de fármacos que pueden prolongarnos el QT, macrólidos y quinolonas, muy importante. Ocasiona la fotosensibilidad, visión borrosa, que son como que sus extras. Y esta es pregunta de examen, y les había dicho que era un grupo que si nosotros damos, bueno, es un paciente, el típico caso clínico, paciente que está trotando o deportista y de pronto se le rompe el tendón. ¿Y qué fármaco creen que esté consumiendo? Y son las típicas quinolonas, ¿ya? Entonces pueden ponerles esto, es muy importante. Las tendinitis, principalmente ¿de cuál? Del tendón de Aquiles. Muy importante. Y puede ocasionar convulsiones, ¿ya? Eso también. Sigamos. Ah, principalmente, ¿quiénes? Las fluoroquinolonas, ¿ya? No tanto las quinolonas. Las fluoroquinolonas ocasionan el típico, pueden ocasionar convulsiones. No se den embarazadas, no en lactancia materna y cuidado en niños. Tiene sentido, ¿no? Por su distribución que es amplia y puede ocasionar todo esto, tendinitis, anemia hemolítica o prolongación del QT. Entonces, cuidado con eso. Sigamos. Todas estas son como que sus indicaciones de las quinolonas. Es por eso que el tema es bastante importante, porque si ustedes pueden observar, afecta absolutamente a todo, ¿ven? Va desde tuberculosis, o sea, como segunda línea, de una infección del tracto urinario, la típica que habíamos visto del ácido naridíxico, que se da para una infección del tracto urinario, que es muy importante. También va a la erradicación del Helicobacter pylori, que lo habíamos visto. Sin embargo, estas quinolonas sabemos que no son de primera línea para el tratamiento de Helicobacter pylori, que también les pueden hacer esa pregunta del tratamiento triasociado. ¿Quiénes van a corresponder? La amoxicilina, la claritromicina y un inhibidor de bomba de protones. Y si nuestro paciente fuera alérgico a la amoxicilina, entonces quedamos metronidazol. ¿Lo ve? Entonces, esto puede ingresar. Sin embargo, estos fármacos se pueden dar en este caso, pero pucha, creo que es la cuarta línea o quinta, entonces tampoco tiene mucho. Se puede dar en pie diabético y etcétera. Entonces, quiero que vean que esto se puede dar absolutamente en casi todo. Es por eso que son tan importantes estos fármacos. Neumonía, prostatitis, etcétera. O sea, se puede dar en casi todo. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Eso es todo, chicos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta, por si acaso? Hasta hoy lo hemos hecho bien, creo que en una hora y algo más. Muy bien, para que no se vuelvan tampoco. Ya, ya será listo. Ya, listo. Entonces, ya hemos acabado el tema de antibióticos. Les mandaré ahora mismo la presentación en un ratito. Um,
Ya está, ya tienen la presentación de antibióticos que sea de mucha ayuda para ustedes. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Y, ¿qué más? Ah, eso, bueno, sí, ya, eso, listo, ya tienen la presentación. Listo, chicos. Em, Eso, éxitos en su examen. Yo les voy a mandar hoy día el examen, chicos, el de antibióticos en la noche junto con Josué. Yo no sé si exponga en la noche, así que Josué, pero sí o sí va a estar, ¿ya? Yo, si la logro, voy a estar en la noche. Si no, nos vemos nomás mañana en su final. Espero que les vaya muy bien. Y eso principalmente. El examen de hoy día lo van a dar en la noche, tipo un pequeño examen de unas cuantas preguntas para que vean más o menos si se están ubicando en las cosas más importantes, ya no haciendo énfasis en el montón, sino en las claves. Y eso es todo, chicos. Si alguien tuviera alguna pregunta o duda, sería el momento ahora y luego ya nos salimos todos. Bueno, entonces ya que no hay nada, chicos, que les vaya muy bien. Les deseo mucho éxito y con todos los examen mañana. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias, auxiliar. Hasta luego. Gracias, auxiliar, hasta luego. Gracias, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Auxi.
luego.